En este video aprenderán cómo se hace un mantenimiento preventivo básico para un vehículo automotor. Vamos a ver por partes cómo se hace la revisión del aceite, el cambio de aceite y filtro, el líquido de limpiaparabrisas, que es muy importante para la visibilidad, la banda del motor, las bujías, el líquido enfriador del motor, la batería y el filtro del aire. Anteriormente se decía que se le hacía una afinación al motor cada determinado tiempo. Eso ya no existe, porque afinar un vehículo era poner en sintonía varias cosas que se iban gastando con el tiempo. Por ejemplo, los platinos del distribuidor eran unos platinos ajustables en los que al haber desgaste en la leva que los acercaba o los retiraba, era necesario que cada 6 meses, más o menos, se le hiciera un reajuste. Ahora ya no. También se reajustaba el tiempo del encendido, moviendo el distribuidor. Ya eso ya no existe. Por eso ya no existe la palabra afinar. Ya no hay que sintonizar esos componentes, pero existe y muy necesario el mantenimiento preventivo, el que le ayuda a uno a no tener problemas mayores. Para cambiar el aceite, primero revisamos si no le faltaba mucho aceite. Con eso comprobamos si nuestro vehículo andaba gastando demasiado aceite. Hacemos una limpieza de este medidor. Lo introducimos de nuevo y cuando lo saquemos vamos a ver el nivel actual, el que tenía el vehículo, y saber si teníamos fugas o desgastes. Vemos que está entre las dos marcas que vienen siendo estos dos orificios. Nos dicen el nivel actual. Debe de andar entre esas dos marcas. Entonces a este vehículo no se le andaba gastando el aceite. El aceite se ve con una tonalidad ligeramente oscura, café, y la viscosidad nos da un buen resultado. Todavía tenía muy buena viscosidad. Sin embargo, ya es necesario cambiarlo por kilometraje. Aunque tenga buena viscosidad y la coloración no esté tan oscura, vamos a hacer el cambio del aceite. En este video lo podrán apreciar más adelante. Uno de los líquidos más importantes a revisar es el del refrigerante del motor. Mezcla de agua con refrigerante, mucha gente le dicen anticongelante, pero la realidad es que su principal función es antiebullente, y esa capacidad antiebullente se mide con este probador. Obtenemos una pequeña muestra hasta el tope de esta rayita y ahí vemos dónde mero flota esta aguja que está aquí. Ahí nos dice los grados a los cuales estamos cubiertos como antiebullientes. 127 grados centígrados antiebullición. Esa es la principal función. Pero en tiempo de invierno esta mezcla no se debe congelar y aquí nos dice que aguanta hasta menos 18 grados centígrados, que es una temperatura que muy raramente se presenta en esta zona. Y las personas que utilizan el vehículo viven en zonas más frías, tendrán que agregar una concentración más alta de anticongelante para que pueda llegar a cubrirles hasta menos 37 o menos 43 grados centígrados según sea el caso. Esta herramienta es económica, la venden en diferentes marcas, en diferentes tiendas. Es un probador de densidad o concentración de la mezcla de agua con refrigerante. En inglés le dicen coolant. Normalmente aquí en nuestros países latinoamericanos todo el mundo agrega agua, no es recomendable. El agua por muchos motivos no es suficiente para hacer la función principal, que es enfriar. Se mide el nivel aquí, se ve, se siente ligeramente aceitoso y se revisa el nivel del bote de recuperación. Es muy importante que ande nada más hasta la mitad. Solamente en casos de emergencia se podrá utilizar agua natural, de preferencia buscaremos agua que no tenga muchos minerales. Se le agrega una pequeña cantidad, no se pone hasta el tope porque después cuando haya el rebose natural, que siempre existe, nos derramaría por aquí. Este tapón no es importante que selle perfectamente, es un tapón de polvos básicamente. No requiere de un gran apriete, pero este sí es muy importante. Este solamente se puede quitar cuando el motor está frío porque si no hay mucha presión y nos puede quemar. Aquí sí recomendamos extrema precaución, que son las advertencias que dicen aquí, que no se quite cuando está caliente y hay presión. Cuando está frío, presionamos ligeramente esta manguera y debe estar blandita. Si esa manguera está blanda, podemos proceder con calma. Presionamos ligeramente y observamos por debajo, este hule debe de estar muy blandito. Este hule nos dice si todavía está trabajando bien el tapón. No debe estar más crecido que esta lámina. Esta lámina nos dice el máximo diámetro que puede tener el hule. Si se expande como tortilla fuera de la región metálica, ya el tapón ya no sirve. Tiene aquí una válvula sifón que le permite absorber de nuevo el agua después de haberla vomitado cuando estaba caliente. Cuando se enfría, se encoge el nivel del agua en el interior, se contrae y absorbe agua del bote de recuperación. Cuando se instala nomás se presiona poquito, se gira media vuelta y listo.
el líquido limpiaparabrisas. Este líquido es importantísimo porque la seguridad depende mucho de nuestra visibilidad a través de los cristales. Se agrega en el contenedor específicamente para ello. Generalmente son líquidos libres de sales minerales. Es muy importante, antes de salir a carretera, revisar el nivel. Por ejemplo, ahí ya se está acercando, empieza a sonar que ya se está llenando. Es muy importante también mantener en muy buen estado las hojas de hule de los limpiaparabrisas. Tenemos un video que les vamos a dejar aquí el link para que observen cómo restaurar las hojas de los hules de los limpiaparabrisas. Y también tenemos otro video, también les vamos a dejar aquí el enlace para que se vea cómo se pueden limpiar los rociadores o chisgueteros de este sistema tan importante. Estos líquidos no son caros, hay de muchas marcas, nosotros recomendamos la más económica, no importa, siempre y cuando esté libre de sales minerales, es suficientemente útil para limpiar los parabrisas. Como mantenimiento preventivo es muy importante revisar el filtro del aire. En este vehículo en especial se retira esta pieza, luego se quitan estos clips, uno de aquí y otro de acá, y se saca la caja portadora del filtro del aire. Aquí lo estamos viendo por el lado que va hacia el motor. Está limpio, pero por el otro extremo podemos encontrar la suciedad que se va agregando con el tiempo. Ahorita le vamos a dar una sacudida para que se observe en detalle cómo cambia. Adentro estamos observando que no está saturado. A trasluz se alcanzan a ver las franjas que está ligeramente transparente. No se utiliza en lugares de terracería, entonces no tiene mucho polvo acumulado. Para comprarlo se pide por aplicación directa en la tienda de refacciones por el modelo y el año. No hay una marca en especial que nosotros le recomendemos, todas funcionan igual. Aquí en el manual del propietario nos dicen que el purificador del aire, en este caso que es de papel, se puede limpiar y volver a usar. Reemplazarlo de acuerdo al programa de mantenimiento que se muestra en la guía. Esta guía de mantenimiento para este vehículo, que es un Sentra 2019, nos dice que el elemento filtrante de aire del tipo de papel se reemplaza en intervalos aproximados de 40,000 kilómetros, a los 40 y a los 80,000 kilómetros. Para limpiarlo un poco le damos una sacudida golpeándolo ligeramente. Aquí en este caso hemos puesto esa servilleta para ver cuánto material descarga. Lo único que no es recomendable es sopletearlos, porque entonces sí, partículas empezarán a pasar hacia el otro extremo. Pudiera en un caso dado darle una ligera sopleteada, pero por el lado que va hacia el motor. Una vez que le hemos sacudido el exceso de polvo, lo revisamos a contraluz y observamos cómo ya no hay un exceso de partículas. Es nada más su capacidad filtrante la que nos interesa. El filtro todavía nos aguanta fácil unos 20,000 kilómetros más. Una área importante a revisar es la banda. El manual del propietario en su programa de mantenimiento nos dice que se debe reinspeccionar cada 40,000 kilómetros. Aquí dice inspecciona los 40,000, inspecciona los 80 e inspecciona los 120. Son de alta duración. Estas bandas modernas construidas con cuerdas tienen una muy larga vida. Lo que revisamos básicamente es que no haya grietas entre estos carriles y que por el frente no tenga demasiado desgaste. Esta banda todavía está en muy buen estado. Esta fácilmente nos aguantaría todavía unos 80,000 kilómetros. No tiene rupturas ni por afuera en las cuerdas ni por dentro en los carriles. La banda se encuentra normalmente del lado derecho del vehículo, que es el lado del pasajero, y para encontrarla localizamos generalmente el alternador y en una de las poleas ahí se encuentra localizada la banda. Para inspeccionar la banda no es necesario quitarla. Por aquí podemos observar las características que habíamos mencionado. Aquí están los carriles, se ve muy buena la banda todavía. La tensión la da un dispositivo mecánico que le da la tensión en todo tiempo para cualquier cambio de carga. En caso de que la banda presente ya algunas fracturas y se juzgue conveniente reemplazarla, le sugerimos que la lleven a un taller. Cada vehículo tiene un procedimiento específico. Yo creo que hay muchos tutoriales en internet, si alguien decide hacerlo por su propia cuenta, para cada motor de cada modelo de cada año hay una indicación para reemplazo, pero es una tarea que es muy poco frecuente y es un poco más difícil, requiere de más equipo para reemplazarse. Las mangueras del agua generalmente se revisan, nada más una inspección visual por fuera, se revisa que no tengan cuarteaduras, que no haya goteras o marcas de sarro pronunciado porque hay fugas. Se revisa principalmente esta que viene del motor,
y la que va hacia las mangueras del radiador hacia la calefacción. Es todo lo que se revisa visualmente, nada más. Si se observa alguna irregularidad, alguna fuga, entonces sí es necesario consultar con un especialista. Si acaso está muy fracturada o a punto de romper, pues hay que comprarla y cambiarla. Cada manguera es específica para el vehículo que se está trabajando. No hay una sola forma de mangueras para todos los vehículos. Se compra también por modelo y año del motor. Casi todos los vehículos modernos vienen de fábrica con el tipo de bujía, ya sea de platino o de iridio. Estas bujías, dice aquí, que no necesitan reemplazarse tan a menudo como las bujías de tipo convencional. Duran muchísimo más, hasta 160,000 kilómetros. Aquí dice que sigue el programa de mantenimiento descrita en la guía de mantenimiento para este vehículo. Este vehículo tiene nada más 30,000 kilómetros. Por eso no las vamos a quitar para mostrarlas. Generalmente no hay desgaste porque estos materiales modernos de platino y de iridio duran muchísimo más. Son muy duros y la chispa no los desgasta. Entonces duran hasta 100,000 millas, que vienen siendo 160,000 kilómetros. En caso de que ustedes quieran hacer una revisión física, tenemos un video que acompaña exactamente toda esta información. Aquí les dejamos el enlace para eso, donde vendrá toda la información necesaria para hacer ustedes mismos la inspección de sus bujías. La batería o acumulador es un elemento importantísimo. Cuando hay un clima húmedo, generalmente hay mucha sulfatación y corrosión alrededor de los postes entre la terminal y el poste de la batería. Evitar eso está fácilmente al alcance de nuestras manos, colocando estas pequeñas felpas antisulfatantes por debajo de la batería entre la terminal y el poste de la batería. Ahorita lo vamos a hacer para ilustrar. Al final vamos a aplicar un químico que es un protector de terminales de batería. Esto es importantísimo, sobre todo cuando el vehículo lo conduce una damita, que no le tengan que estar pasando corriente porque se quedó tirada por falsos contactos, por la corrosión generada en esa zona. También venden paquetes de grasa que se le pueden rociar por encima. No recomendamos utilizar ninguna otra grasa, ni tampoco utilizar miel. Después explicaremos por qué, para cubrir y que no se nos vayan a llenar de ese sarro sulfatante. Vamos a hacer la instalación. Siempre que vamos a desconectar una batería es mejor empezar con el lado negativo, porque en caso de que nuestra herramienta haga contacto con alguna otra parte metálica como esta, no vamos a hacer un corto. Aquí si tocamos metal con el negativo no hay corto, el caso contrario sí haría muy grave hacer un contacto entre estos dos puntos. Entonces desconectamos primero el negativo y luego de removerlo, ya con toda confianza podemos quitar el positivo. Ya ahorita ya no hay corto, aunque tope aquí. Quitamos el positivo y ahora limpiamos por dentro las terminales de batería con una herramienta como esta o con una navaja. Limpiamos todo el excedente de sarro y sulfatación que pudiera haber, y también con una herramienta como esta o con una navajita limpiamos los postes para que no haya corrosión. Y luego instalamos unas felpas antisulfatantes como estas. La roja va para el lado positivo y volvemos a apretar. Lo bajamos hasta que tope con la batería. Eso es muy importante porque si no, al apretar no nos va a dejar aquí el espacio suficiente si nos queda muy arriba. Es muy importante dirigirlo totalmente hacia abajo, que haga contacto con el plástico, la terminal. Eso nos da oportunidad de tener aquí un espacio para apretar. Ahora instalamos el negativo. También, si es necesario, le raspamos con una navaja todo el sulfato previo o con la herramienta que habíamos indicado, en el cepillito. Instalamos. Si fuera muy fuerte la cantidad de sulfatación, se puede hacer una mezcla de agua con bicarbonato de sodio para ayudarnos a eliminar el ácido que se acumuló con el tiempo. Después de un rato de remojo, las limpiamos, las secamos con unas servilletas y volvemos a instalar las terminales. Una vez que se ha hecho la instalación de las felpas antisulfatantes, rociamos con algún químico, pero no utilizar ni grasa ni miel. Hay mucha gente que acostumbra a ponerle miel, pero la miel resulta perjudicial porque se incrusta entre la terminal y el poste y evita el buen contacto eléctrico. Es preferible utilizar un químico especial para cubrir las terminales de la batería, es un protector. Este rocío nos ayuda a que la humedad en el ambiente no nos vaya a penetrar en el ácido. Y al final también viene una grasa protectora de cables y terminales de batería. Echarle un poquito nada más de este no necesita mucho. Se puede agregar o el spray o esta grasita y es muy útil para prevenir. Con esto le debe durar libre de mantenimiento por más de un año. Cambiar el aceite es la tarea más importante. Una vez que se eleva el carro para quitar el tornillo
del cárter, que es el tapón del aceite, recomendamos mucho utilizar mejor una llave. Es muy frecuente que lleguen al taller los vehículos con este tornillo barrido, porque se utiliza una herramienta como esta con un dado y al aplicar la fuerza se descarga en un ángulo diferente y hace que se patine la herramienta y se barra todo el tornillo. Entonces, directamente con una llave para aplicar la fuerza exactamente en línea, como eso, y evitar barridos. Ahí ya se quita con la mano para evitar mancharnos la herramienta y la ropa. Utilizamos una pequeña bolsa desechable para que el escurrimiento no nos llene todos. Ahí cayó. Y nos quitamos la bolsa, la mano limpia. Y luego procedemos a quitar este que es el filtro del aceite. Vamos a esperar a que se termine de escurrir todo el nivel de la charola del cárter. Una vez que se ha vaciado la charola del cárter, del aceite, que no tenemos más escurrimiento, ya podemos poner el tapón del cárter y apretarlo ligeramente. No necesita un super apriete, nada más en cuanto llegue y un octavito de vuelta más. Aflojar el filtro del aceite generalmente se utilizan herramientas como estas. Hay de varios tipos, pero esta es muy cómoda de banda, es ajustable y se puede introducir con facilidad. Se gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez que se ha aflojado, se procede con las manos. Nos ponemos una bolsa protectora para que los derrames no nos llenen todos de aceite. Ahí empezó ya a haber derrames. Desenroscamos totalmente el filtro y lo dejamos verter todo su contenido en la charola. No tiene mucho, tiene aproximadamente un cuarto de litro. Eso es ya el resto final. Instalar un nuevo filtro es muy simple, nada más se humedece con aceite este empaque. Se agarra un poquito de aceite del mismo que está haciendo el derrame y se lubrica el filtro para que a la hora de apretar haya un contacto uniforme. Simplemente se rosca ahí y se aprieta con la mano hasta donde topa. No es necesario sobreapretar. Se aprieta con la mano hasta donde dé, un poquito fuerte y es todo. Hasta ahí, no necesita más. Cuando la presión del aceite entra, expande la junta y hace una muy buena unión. Es muy importante no utilizar una llave, son las recomendaciones que siempre vienen de fábrica, simplemente con la mano. Seleccionar el tipo de aceite adecuado para nuestro vehículo se puede hacer rápido a través de la compra en la tienda donde vamos a consumir el aceite, pero yo les recomiendo más ampliamente buscar las características que las especificaciones del vehículo nos recomienda. Para eso tenemos que saber qué tamaño de motor tenemos. En este caso, como ustedes verán, este motor es el MRA8DE. Para eso hemos identificado el año, el modelo del vehículo en el número de identificación del vehículo, que en el manual nos dice exactamente dónde viene. La gran mayoría de los vehículos trae en la puerta del chofer, en el marco, o en el recuadro del cristal frontal del parabrisas del lado del chofer. El número de serie en el 10º carácter nos dice el año. Una letra A significa 2010, una letra B significa 2011. Un número 7 sería 2007. En este caso, la letra K significa 2019. También lo podemos observar en la tarjeta de circulación en los vehículos en México. Ya identificamos el tipo de vehículo y ahora con eso ya podemos investigar para este vehículo cuántos litros lleva. Nos vamos a la sección de información técnica y encontramos que en esta página específicamente nos dice cuántos litros lleva este motor. El MRA8DE, cuando se cambia el aceite con todo y filtro, son 4 litros. Si se hace el cambio, que no se recomienda sin el filtro, consumiría nada más 3.7 litros. La viscosidad es muy importante y va de acuerdo a la zona y región donde se espera vivir los próximos 6 meses por la temperatura. En este caso, vamos a seleccionar para este motor un rango de temperatura que no baje más de la temperatura promedio más fría. En este caso, en nuestra región nunca rebasa debajo de los menos 20 grados centígrados. Por lo tanto, cualquier motor que tenga esta viscosidad 5W30, 10W30, todos funcionan hacia arriba, no hay problema, la temperatura en tiempo de verano. Pero para abajo, si se espera ir a un lugar muy frío donde las temperaturas bajen menos de menos 30 grados centígrados, entonces sí tiene que ser específicamente el 5W. El 5W40, 5W30 cubren todo el rango. En este caso vamos a utilizar el 5W30. Se busca que cumpla con la certificación API. Es la certificación del Instituto Americano del Petróleo. Es este sello. Este sello es muy importante. Lo autoriza la Sociedad Americana de Ingenieros. Con que tenga este certificado, el aceite es útil para el vehículo. No necesita ser una marca en particular de fama como Quaker State, Mobil Oil o ninguna marca Valvoline o Castrol. Que nada más con que tenga esta certificación es suficientemente bueno el aceite. Una vez que hemos terminado de evacuar todo el aceite del cárter y del filtro del aceite,
vamos a instalar el aceite a través de este tapón. Todos los motores tienen en la parte alta superior un tapón como este. Es tan simple como retirarlo y a través de ese orificio echamos los litros de aceite. Todos los aceites vienen normalmente sellados de fábrica para evitar que se rellenen con aceites que no están cumpliendo con las normas y las especificaciones. Se agrega gradualmente. Vean qué transparente es. Hay otros ligeramente más oscuros, pero casi todos tienen una presentación translúcida. Para este vehículo en particular, el motor de 4 cilindros nos pide 4 litros con el cambio de filtro. Hemos terminado de agregar los 4 litros que indica la especificación para el vehículo. Tapamos ese orificio, arrancamos el vehículo unos 2 minutos, después lo apagamos y revisamos el nivel del aceite en la varilla verificadora del nivel. Una vez que hemos terminado de apagar el motor, ahora sí revisamos el nivel del aceite. Limpiamos la varilla para verificar el nuevo nivel. Al sacarla vamos a ver que debe estar entre las dos marcas de mínimo y máximo, que vienen siendo estos dos orificios. Ahí vemos que está perfectamente entre este y este orificio. Y la transparencia del aceite nuevo, nos percatamos de ella al observar cómo en la servilleta se ve muy translúcida. Ya no tiene el color oscuro que tenía cuando recién cambiamos el aceite viejo. Una vez que hemos terminado nuestro cambio de aceite, les recomendamos que lo lleven en un contenedor como estos a un centro de reciclado. El aceite contamina. No es bueno tirar a los subsuelos, en los basureros, en los ríos. La normatividad vigente del gobierno nos obliga a hacer un reciclado de este tipo de productos. Nosotros lo llenamos en este tanque y una vez que está al tope le hablamos a la empresa encargada de hacer la recolección, la empresa autorizada. Nos da un certificado de que hemos cumplido con la normatividad vigente. En este caso, en nuestro país, en México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales nos extiende estos certificados, signados y sellados por una empresa autorizada para ello. Hemos concluido con la revisión de los puntos más importantes en el mantenimiento preventivo de un vehículo moderno. Faltan algunas secciones que próximamente cubriremos. Se trata de la suspensión, de las llantas, alineación, balanceo, rotación, frenos. Vamos a cubrir esos tópicos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas o comentarios, háganoslo saber y con mucho gusto les responderemos. Si les fue de utilidad este video y les gustó, denle like, que nos es de mucha ayuda para que este conocimiento llegue a más personas. Y síganos en las plataformas de YouTube y Facebook como Taller Flash para que puedan ser notificados cada vez que subamos un nuevo video con más información.